poderles saludar. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Una semana más en la cual vamos a estar enfrentando diferentes retos, sin duda alguna. Vamos a estar también aprendiendo, ya que siempre lo he manifestado, el conocimiento no estorba. Todo tipo de conocimiento, tarde o temprano, nos llega a servir. Espero que usted ya esté atento, esté atenta para dar inicio con esta semana y poder ir creciendo en aprendizaje, creciendo como personas, para poder ir poniendo al servicio de la comunidad todo nuestro conocimiento, porque ese es el objetivo de estarse educando. Qué bueno que usted esté al pendiente. Y vamos a iniciar esta clase, esta tutoría, con una historia donde nos va a evidenciar que todo conocimiento, tarde o temprano, llega a servir. Y no nos tenemos que vanagloriar de lo que sabemos, todo lo contrario, tenemos que ser humildes. Resulta que una ocasión, una anciana en un pueblo determinado, una barquera, una persona que pues trasladaba personas de un lugar hacia el otro. Llegó un señor en determinado momento y pues requirió de sus servicios. Esta barquera pues con mucho gusto acepta a trasladar a esta persona que requirió sus servicios. Dado el viaje, empieza la conversación con la barquera y este personaje, el cual, pues dicho sea de paso, era bien estudiado, tenía estudios en universidades, doctorados, era bien preparado cultamente. Le pregunta entonces a la barquera: mire señora, usted que navega por los ríos, lagos y océanos, seguramente usted conoce y ha estudiado los astros, ha estudiado el firmamento para poder saber en qué momentos navegar. Y la señora, pues humilde, le contesta: no señor, yo no he estudiado, no conozco de ello. Ha perdido un cuarto de su vida. Sigue el viaje y le hace otra pregunta, ¿no? Este personaje culto: señora, usted que navega por lo que es los océanos, ríos y mares, seguramente ha estudiado las aguas de estos lugares. Y nuevamente la señora, muy humilde, muy sencilla, le responde: no señor, yo no he estudiado nada de eso, desconozco. Ha perdido otro cuarto de su vida, ¿sí? Nuevamente le hace la pregunta este personaje y le dice: señora, seguramente usted que navega pues ha estudiado lo que es la composición de las barcas, los barcos, debe de conocer usted mucho. Le contesta la señora, ¿no? La barquera: no señor, yo no conozco de eso. Ah, señora, ha perdido otro cuarto de su vida, ya lleva 3 cuartos de su vida perdidos. Y en eso, pues sucede una tormenta y pues el barco naufraga, da vuelta el bote, ¿sí? El bote da vuelta. Y entonces la señora, ¿no? Muy atenta, le grita al señor: señor, usted seguramente ha aprendido a nadar. Y el señor le dice: no señora, yo no he aprendido a nadar. Y la señora le dice: qué barbaridad, ha perdido usted su vida completa. Y vemos acá en este ejemplo, así bien sencillo, el que de todo tenemos que aprender, ¿sí? No nos garantiza el saber mucho que no vamos a necesitar de las demás personas. Definitivamente tenemos que ir aprendiendo conforme nuestro avance de vida. No nos tenemos que conformar con un tipo de aprendizaje, no nos tenemos que quedar estancados, tenemos que seguir avanzando. Una historia bastante ilustrativa para que usted tenga la actitud adecuada esta semana y aprendamos. Espero que ya esté listo, lista, y tome nota por favor de este material que se le va a compartir y su resumen. Cuando regresemos, vamos entonces a platicar de su tarea. Aunque soy nacido en Chiquimula y mis padres son nacidos en Chiquimula, mi descendencia es lacandona. Soy originario del Progreso, Jutiapa. Yo me llamo Luis Alfredo González Maeda. Mi papá y mi mamá eran de Jutiapa precisamente. Me considero guatemalteco, como decimos, 100% identificado
con un país pluricultural y multilingüe, multiétnico como lo es Guatemala. Yo no me considero ni ladino ni indígena, yo me considero una persona guatemalteca, pero eso no me hace ser más, sino que yo me considero igual que cualquier persona, la respeto. Yo nací aquí en Quetzaltenango. Mis padres son Julio Héctor Yash Muñoz, mi madre María Carlota Taicoyoy, ella es originaria también de aquí de Quetzaltenango. Pues yo me considero una quetzalteca de corazón. Evidentemente pues soy una maya quiché. Bueno, yo nací aquí en la capital de Guatemala. Después de tanto tiempo de la colonización ya no puedo venir y pensar que soy ladino mestiza, sino que yo creo que ya tengo una identidad guatemalteca. Yo nací aquí, no en esta casa, sino en la casa de mis abuelos, pero aquí en San Juan Comalapa. San Juan Comalapa es eminentemente cachiquel. Bueno, primero me clasifico como indígena, ¿no? Luego me clasifico entre los indígenas cachiqueles. Yo nací en Bananera, hijo de padres de Estados Unidos, mi mamá del Canadá. Todos mis antepasados vinieron de China, de Cantón China. Yo nací en el municipio de Misco, en el departamento de Guatemala. Soy producto de dos contrastes, de Oriente y del Norte. Yo nací en la ciudad de Guatemala. Mis padres nacieron también en Guatemala y sus padres, en el caso, por ejemplo, de mi padre era de origen alemán y en el caso de mi madre era de origen español. Mis raíces son pobres, mi identidad es guatemalteca, 100%. Con un poco de sangre de distintos continentes, porque creo que tengo muchísimas raíces en Guatemala. Yo me considero guatemalteca. Soy originario de Santiago de Chimaltenango, Huehuetenango. Me considero maya 100% porque mi origen es mam. Soy de la aldea Guareruche, del municipio de Jocotán, del departamento de Chiquimula. Nosotros aquí de Tactic, nosotros somos indígenas. Yo me considero indígena porque reservo mi traje, hablo el idioma y también practico todo lo que es la cultura chortí. Yo me considero indígena por mi vestuario y por dialecto pocón. Soy nacido aquí en la aldea Cecapa y del municipio de Ipala. No ser puro indígena, ni tampoco un ladino, entre las dos razas, ¿verdad? Yo soy del Progreso de Chuapa. Mis abuelos maternos son de este mismo pueblo. Ahora los de mi papá son de Santa Rosa. Yo creo que me considero más de la raza ladina. He nacido en los Estados Unidos, en Los Ángeles, California. Padres guatemaltecos. No, yo nací aquí en la capital. No, mis papás son de Jutiapa. Primeramente me considero guatemalteco, 100%. Guatemalteca, ladina. Mi origen es de San Pedro Zacatepeque. Mis padres son de San Pedro Zacatepeque y mis abuelos. Me considero pues ser natural porque mis padres son naturales. Todos somos de acá de Huehuetenango y todos vivimos en Huehuetenango. Yo me considero una persona mestiza. Yo nací aquí en el Cantón San Antonio y me considero indígena porque mayormente todo este pueblo, un 80% se puede decir que es indígena. Donde yo vivo es Aldea Río San Juan, originario de esta comunidad. Me considero de que soy legítimo maya. Soy de origen Ixil. Ser Ixil es una identificación que tiene uno desde el nacimiento. Yo soy de acá de la aldea El Durazno. Nos llamamos indios de la montaña. Orgullosamente me siento Xalapán. Soy de aquí, aldea La Oscurana, municipio de Huité. Mi abuelo era de San Jorge, Zacapa. Soy nacida aquí en Estanzuela, Zacapa. Mi papá es originario de aquí de la Estanzuela. Mi mamá es originaria de Sanarate. Indio, porque aquí en Guatemala solo indios sabemos. Bueno, a mí me han enseñado que soy ladina, porque las costumbres nuestras son propias del grupo ladino. Mis padres eran del Aguaje, yo soy nacida en el Aguaje, departamento del Progreso. Vengo de una aldea a 10 kilómetros aquí de Rabinal que se llama Panacal. Yo me considero, somos guatemaltecos y tenemos de toda clase de sangres. Parte pues me considero una chi y me siento orgullosa de ser de Rabinal. Yo nací en Guatemala y mis padres, sin embargo, eran españoles, lo que para mí no quiere decir gran cosa porque españoles quiere decir árabes, quiere decir latinos, griegos. Yo me considero en primer lugar guatemalteco porque es donde he nacido, ¿no?
Yo soy de Zacapulas, aldea Río Blanco, del departamento del Quiché. Yo me considero latino y para mí los latinos somos mezcla de varias culturas. Luego de tantos siglos, sinceramente, no creo que haya una cultura 100% pura. Considero pues como nieta de los mayas. Yo nací en Guatemala, mi papá nació en Guatemala, mi mamá nació en México. Yo nací en Guatemala en el año 63. Mis padres son palestinos. Yo soy un guatemalteco. Toda mi vida he estado aquí. Nací en Guatemala, me crié en Guatemala, vivo y trabajo en Guatemala y por lo tanto pues aprendí a querer a mi patria de nacimiento. De Santa María Cabón, Alta Verapaz. Puede ser de que haya dos razas en mi persona, pero yo sí me considero, como siempre he dicho, un indio Echi. Yo nací aquí en Chiquimulía, Santa Rosa. Mi mamá nació también acá en Chiquimulía. Ahora mi padre nació en la capital. Me considero indígena Xinca. Bueno, crecí en Cobán y actualmente vivo aquí en la capital. Bueno, mi mamá es de Senaú, Actelá, y mi papá es de aquí, originario de San Marcos. Nací en Puerto Barrios, departamento de Izabal. Mi madre, guatemalteca, nacida en Gualán, departamento de Zacapa. Mi padre, hindú, nacido en Calcuta, India. Yo me identifico como quechí, por ser originaria de Tucurú y de Tucurú, Alta Verapaz. Yo nací en Puerto Barrios, Izabal. Mis padres son de Livingston, Izabal. Ellos son nacidos allá. Mis abuelos también son nacidos en Livingston, Izabal. Una mujer garífuna porque mis raíces son totalmente garífunas. Mi mamá con sus orígenes indígenas propiamente, mi papá creo que ya no mucho. A ver, yo tengo la suerte de como que sentir, digamos, esa mezcla que se dio gracias al mestizaje. Que yo no voy a poderme a juzgar si es bueno o es malo, pero en todo caso no lo pedimos nosotros, o sea. Hay un problema actual que a veces pasa desapercibido por una situación de falta de análisis fino en un problema concreto, que es multiculturalidad e interculturalidad. Voy a tratar de aclarar ambos conceptos. La multiculturalidad es el hecho, es decir, vivimos en una sociedad multicultural. ¿Pero esto qué quiere decir? La multiculturalidad se basa en que las personas somos diferentes culturalmente y los grupos humanos tenemos distintas culturas. Pero esta diferencia ha existido siempre en la historia de la humanidad. ¿Cuál es el problema actual? Es que esas culturas vivimos simultáneamente en un lugar y en una situación. Y entonces la globalización ha hecho que ese vivir simultáneamente grupos humanos de diferentes culturas, de diferentes etnias, en una misma situación geográfica, se generen conflicto, y es lo que se llama el conflicto multicultural. Este es el hecho, es la realidad de la sociedad globalizada actual, un hecho que se basa en la diferencia humana. Pero el objetivo, este hecho, podemos abordarlo de tres maneras. La manera tradicional, que era el asimilacionismo, donde la cultura más grande o la cultura más fuerte destruye o asimila a la otra. El multiculturalismo, que se instala en la diferencia y genera una sociedad, varias sociedades paralelas en un mismo sitio, que es el multiculturalismo, y el interculturalismo. ¿El interculturalismo qué es? Es el proceso que tenemos que aprender. Es decir, tenemos que aprender en la sociedad actual a vivir interculturalmente todos los grupos humanos y todas las personas humanas que están ahí. Y esto es un objetivo, el de la interculturalidad. Es decir, que la cultura, tenemos que saber que nuestra cultura, todos estamos convencidos de que nuestra cultura es buena, pero el que tenemos enfrente, la otra persona, el otro grupo, también está convencido de que su cultura es buena. Entonces tenemos que ver que nuestra cultura tiene aspectos positivos y el del otro también, y entablar un diálogo intercultural, entablar un diálogo entre culturas. Las culturas no son impermeables, sino permeables unas con otras. Y este es el proceso y la diferencia entre multicultural e intercultural. Multiculturalidad, sociedad multicultural es el hecho, es la realidad. Intercultural es el objetivo a conseguir, una sociedad intercultural donde todos nos entendamos. Pero hay una situación aquí clave,
Y es que cuando hablamos de sociedad multicultural nos referimos solo a lo que ha ocurrido por la emigración, la revolución tecnológica que hace que todos estemos juntos. Pero hay otra multiculturalidad que pasa desapercibida, y es el conflicto multicultural entre generaciones, es decir, entre las generaciones jóvenes que han nacido ya en la revolución tecnológica y las generaciones no tan jóvenes que se pasa ya de los 40 a 45 años, hay también un conflicto de valores multicultural. Y ese conflicto, este otro problema es tan importante como el anterior. Es decir, que multiculturalismo tenemos que ir caminando hacia un interculturalismo en esa doble dirección. Sea de un multiculturalismo por grupos distintos o sea de un multiculturalismo intergeneracional. El objetivo es vivir interculturalmente. El proceso es aprender a ello. Muchas gracias. Qué bueno que usted sigue al pendiente de lo que es su educación. Espero que haya tomado nota y que este material que se le compartió esté siendo bastante útil para ir aprendiendo y no nos pase lo de este señor que pues venía con mucha educación, pero al final pues le faltó algo que aprender. Espero que usted tenga la actitud de no faltarle nada que aprender y si le falta, ir aprendiéndolo. Estamos en ese proceso de ir avanzando. Por favor, acá les dejo lo que es su agenda, podemos observarla acá en pantalla. Su agenda para que pues corrobore cuál es la tarea que le corresponde hacer, cuáles son las instrucciones y favor de ir realizando su tarea, la envía al medio que ahí se le indica y por favor no permita que se le acumulen las tareas, haga sus tareas a tiempo por favor y las envía. Gusto en saludarle. Nos vemos en una próxima clase.